Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a nuestra colega ponente, que es una persona que yo admiro profundamente. Muchas gracias, Cintia, por haber aceptado apoyarnos en este curso. Cintia es doctora en filosofía con acentuación en ciencia política por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en ciencias con especialidad en comunicación por el TEC de Monterrey. Ella ha cursado programas ejecutivos de implementación de políticas públicas en el Harvard Kennedy School y de liderazgo de las ciudades del programa de Bloomberg Harvard. Lideró la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto del Gobierno de Monterrey entre el año de 2021 y 2024. Valga decir que ella trabajó de manera directa con el senador Colosio en el Gobierno de Monterrey, en la alcaldía. Es profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y autora y coautora de publicaciones sobre comunicación política y política pública en revistas especializadas. Y es experta en el tema en que nos va a compartir su experiencia, porque además, pues ella directamente ha trabajado en la construcción de gobiernos digitales, innovación, y no solo es una teórica, sino nos va a hablar de su propia experiencia en la gobernanza de datos y autonomía digital. Yo pues los dejo con Cintia y ella les explicará su portada de su presentación. Y muchas gracias, Cintia, y nos estamos aquí viendo. Como siempre, Cintia, pues los colegas y las colegas, si tienen algún comentario o algo, te pueden pues hacer la pregunta, ¿verdad? Y comentarte. Claro que sí. Bueno, pues yo los dejo con esta maravillosa mujer. Hola, buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer a Eliana García, la secretaria técnica de la Comisión de Derechos Digitales, por invitarme a participar en este taller que están llevando. De hecho, también me invitó a darle mis comentarios sobre el diseño del taller, así que lo conozco muy bien y conozco mucha de la gente con la que están tomando las sesiones. Y bueno, un placer conocerlas a todas y todos. No conozco cómo son las dinámicas, si se pudiera abrir las cámaras, sería interesante para mí, al menos para saludarlos, pero entiendo que a veces no se puede. Yo voy a comentarte algo. Hay un porcentaje importante de nuestros participantes que son del Senado y no hay cámaras en las computadoras del Senado. No entiendo perfecto. Tampoco micrófonos. Yo porque compré aparte desde hace mucho para los Zooms una cámara con micrófono, pero la mayoría de las y los compañeros no tienen cámaras, pero se expresan a través del chat. Algunos Excelente. abren sus micrófonos. Como yo, Elitos, como yo voy a pasarme a la página de la presentación, no voy a estar viendo el Webex. Entonces, te pido por favor que sin miedo abras tú el micrófono y me digas el nombre de la persona y cuál es la pregunta para que me ayudes y no se me pase. A mí no me molesta en lo más mínimo ser interrumpida en el transcurso de la presentación. Pues muy bien, estaremos al pendientes del chat. Algunos de los y las colegas hacen sus preguntas en el chat o sus comentarios y estaremos al pendiente para poder pues avisarte que hay alguna pregunta o algún comentario. Excelente, excelente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Ven todos la presentación? ¿Se ve? Confirmame para que no haya ningún problema. Se ve perfecto. Excelente. Bueno, dentro del curso de Derechos Digitales que están cursando ustedes, me invitó mi estimada Eliana a comentar sobre la gobernanza de datos. Y pues la gobernanza de datos es uno de los grandes temas que nos trae el siglo XXI, no solo para los gobiernos, sino también para cualquier tipo de organización. Pero en el caso de los gobiernos, este tema es todavía más delicado porque nosotros,
como si estuviera yo en gobierno. Para mí fue muy delicado de administrar cuando estaba en el gobierno, porque desde el gobierno se administran los datos de las personas y eso lo vuelve de los datos de los ciudadanos como ciudadanos. No solo nos toca administrarlos, sino que también nos toca desde el gobierno protegerlos. Por lo tanto, este tema es de suma delicadeza. Y bueno, una frase que yo quería simbolizar el tema del valor de los datos es esta frase de Peter Sodergaard de que la información es el petróleo del siglo XXI y la analítica de los datos es el motor de combustión. Es muy importante entender que podemos tener infinidades de datos, pero si no los tenemos limpios, si no los tenemos ordenados y no los usamos eh, en forma anonimizada para proteger a las personas y no los usamos, pues nos estamos perdiendo de un montón de información valiosísima para tomar las mejores decisiones. Bueno, ¿qué es lo que hace a los datos una prioridad en la actualidad? ¿Por qué antes, por qué en el pasado no teníamos acceso a esos datos y ahora sí? Porque la digitalización nos ha permitido capturar un montón de información y nos permite capturar un montón de información a diario. Y cuando digo información, no piensen en Exceles, por favor. Los Exceles pueden ser, pero estamos hablando de información de audio, información de video y todo ese tipo de generación de información, todo lo que nosotros interactuamos con las plataformas, cualquiera sea esta, genera una cantidad de información importante. Para darles una referencia del crecimiento exponencial de la creación de datos a nivel mundial, les traje esta estadística. En el año 2020, o sea, hace 5 años, en el mundo globalmente se crearon alrededor de 44 zettabytes de información. Hoy, en el 2025, se pronostican generar 181 zettabytes de información. Y lo interesante es que muy poca gente sabe procesar y usar esa información para mejorar la calidad de vida, para hacer, en este caso, políticas públicas más eficientes o hacer mejores leyes, para para ahorrar, para generar eficiencias, por ejemplo. Así como la cantidad de información que se recopila es monstruosa, también es más compleja. O sea, los procesos que hay que diseñar desde que están los datos en bruto hasta que estos datos en bruto son útiles para tomar decisiones, implica toda una dinámica de gestión. Y justamente las organizaciones en la actualidad, una de sus prioridades tienen que ser cómo diseñar justamente esa gobernanza de los datos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Dónde se administran? ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son los criterios de calidad de esos datos? Y otro elemento fundamental que tiene cualquier organización que va a administrar datos son los requerimientos, y que son muy importantes y que son absolutamente necesarios, los requerimientos regulatorios de las leyes de protección de datos personales que exigen especificar claramente dónde esta información está almacenada, qué información es y cómo se va a usar esa data. Entonces podemos ver la complejidad tan grande de este tema en la tercera década del siglo XXI. ¿Por qué de pronto tomar decisiones en datos? Ustedes dirán, bueno, es que nunca tomamos decisiones antes. ¿Cómo tomábamos las decisiones antes? ¿Qué implica, por qué la necesidad de justificar tanto la información? En realidad, el mundo, y todos nosotros, me imagino que generacionalmente son similares a mí, el mundo se ha vuelto
muy complejo y con una altísima incertidumbre. Y basta nada más ver el periódico del día de hoy para saber cuántos aranceles amenaza el presidente de Estados Unidos en poner. Cuando estábamos, digamos, cuando éramos chicos, había entornos de muy baja incertidumbre. Por lo tanto, tomar decisiones en gran medida era un proceso de la repetición. Y la experiencia que generaba esa repetición de hacer las cosas similares y como se habían hecho antes funcionaba, eran la buena guía, eran las buenas prácticas para tomar nuevas decisiones. Pero en entornos tan cambiantes como los actuales, con los niveles de incertidumbre que tenemos, y ahora voy a dar algunos ejemplos, ¿cómo hacemos para tomar decisiones donde la repetición ya no es una posibilidad? Por ejemplo, todos conocemos grandes empresas que tenían negocios estables y que de un día para el otro esos negocios desaparecieron. Se acordarán perfectamente cuando íbamos a rentar películas a Blockbuster, ¿sí? Era parte de nuestro ritual, íbamos a Blockbuster, separábamos la película, la llevábamos al día siguiente, nos parábamos ahí, veríamos el catálogo, cuál me quiero llevar, comprábamos las palomitas de paso ahí, ¿sí? Bueno, de un día, no de un día para el otro, pero prácticamente en menos de un año, apareció un nuevo concepto que se llamaba Netflix, y este concepto de Netflix revolucionó la forma en que consumimos entretenimiento. Y de pronto aparecieron estas plataformas de streaming donde digitalmente nosotros podemos ver películas. Y no solo eso, Netflix es el ejemplo perfecto de un modelo donde se usan los datos para tomar decisiones. Cada clic que nosotros le hacemos a una película genera que se muevan los algoritmos y nos hace un proceso de recomendaciones. Por ejemplo, bueno, si yo me voy a mi lista de recomendaciones de Netflix, probablemente sea muy diferente a la de Mónica Armas, probablemente, o sea, otra cosa distinta de la de Andrea Rangel. ¿Cómo sabe, o la de Elisa, cómo sabe Netflix qué es lo que me gusta? Y aparte de eso, ni siquiera me gusta siempre lo mismo. Hoy me despierto con ganas de, no quiero complicarme, el mundo está muy complicado, prefiero ver una comedia ligera, y mañana quiero aventarme un maratón de una serie policial, ¿no? Entonces, ¿cómo generar todos esos procesos? Bueno, la realidad es que las empresas que no estaban adaptadas para ajustar esa dinámica en el mundo digital quedaron fuera de la jugada en poquísimo tiempo. Y este fenómeno que lo estoy describiendo en el mundo del streaming, en realidad se multiplica por un montón de sectores económicos, ¿sí? No es lo mismo la educación. De pronto tuvimos la incertidumbre que nos generó la pandemia. No es lo mismo la educación. No es lo mismo la forma en que salimos de viaje. Apareció esta experiencia de los Airbnb, donde podemos rentar un departamento, una casa en cualquier lugar del mundo. No es lo mismo, como les decía, la educación, todas estas plataformas a través de las cuales ahora podemos tomar cursos cortos y readaptar nuestra trayectoria académica. Entonces, todos estos cambios tan abruptos que estamos viendo en los últimos, yo diría 10 años, en forma exorbitante, atrás de todos esos cambios hay gente que está leyendo datos y que está tratando de entender a partir de esos datos los gustos y las preferencias. Y una cosa muy interesante, a medida que se da toda esta evolución de innovación tecnológica, con sus claros y sus oscuros, siempre le digo yo a mis alumnos
que esta aceleración se da mucho en el sector, digamos, privado con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque lo que rige el mundo del sector privado es la competencia. Entonces, si Netflix, por ejemplo, se queda durmiendo en los laureles, vienen atrás otras plataformas, viene Disney, viene Prime, vienen otras plataformas que empiezan a leer estas dinámicas y a competir por estos espacios. A diferencia del mundo de lo privado, en el mundo de lo público, los gobiernos no tienen competencia. Entonces, y los ciudadanos no pueden elegir irse automática, o al menos hasta ahora, a lo mejor algún día sucederá, pero al menos hasta ahora, lo que motiva a una persona a vivir en un país o a elegir una determinada ciudad tiene que ver con otros factores que no es con la calidad de sus gobiernos. Es decir, no hay un análisis de datos para sacar un indicador, una métrica que me diga, en esta ciudad vas a poder hacer los trámites tal o cual, y entonces el gobierno, yo estoy aquí en Nuevo León, el gobierno de Nuevo León compite con, no sé, con el gobierno de Jalisco y con el gobierno de Puebla por mejores experiencias, ¿sí? Y esa característica yo digo que nos duerme mucho a los gobiernos y eso es muy triste porque al no tener esa competencia y al ir tan rápido todo el mundo del desarrollo tecnológico, los gobiernos que tienen que cumplir con un montón de normas y especificaciones que corresponden, pero que tampoco tienen la presión urgente de la competencia, nadie va a desbancar un gobierno por otro gobierno, vamos más lento en estos procesos. Y el ir más lento en estos procesos hace que las costumbres de la sociedad vayan cambiando muy rápido en cómo compran bienes, en cómo viajan, en cómo disfrutan su entretenimiento, en cómo interaccionan con la banca, en un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, la interacción con el gobierno sigue siendo muy parecida a pesar de todos los cambios. Y eso genera muchísima insatisfacción en los ciudadanos. Por lo que tomar decisiones basadas en datos, generar modelos de gobernanza de datos, es un tema fundamental. Bueno, vamos a pasar a qué es esa gobernanza de datos. Por favor, si hay alguna pregunta, me interrumpen. Yo estoy infiriendo que vamos muy bien. No sé si a lo mejor les gustan mis ejemplos, o soy muy abstracta, o soy muy concreta. Ustedes me van diciendo y yo me voy adaptando. ¿Qué es la gobernanza de los datos? La gobernanza de los datos deviene de un marco jurídico. En el caso de los gobiernos tiene que ser jurídico. En el caso de otro tipo de organizaciones debe tener una definición regulatoria interna para cómo gestionar esos datos como un activo de valor para la organización. Cintia, ¿Sí? Nos permite saber. Sí, Eliana, adelante. quisiera preguntarte antes de avanzar, de acuerdo a lo que tú nos has explicado hasta ahorita, entonces la gobernanza de datos no solamente impacta en los gobiernos, sino impacta en todas las acciones. Por ejemplo, ponías el ejemplo de Netflix. Netflix hace gobernanza de datos al momento en que uno va escogiendo el tipo de películas y ellos a partir de este algoritmo, ellos a partir de los datos y con base en esta gobernanza de datos, ellos van determinando, a esta le gusta el romance, a esta le gusta los documentales. Y entonces impacta en todo lo que hace todo el sistema virtual en el ciberespacio. Todas esas organizaciones, Eliana, usan datos. O sea, todas toman decisiones con datos. En realidad, ni Mercado Libre, ni Netflix, ni el Airbnb, ni ninguna de estas son empresas de los servicios que te ofrecen. Son empresas de datos.
y de logística. Luego, si lo que te ofrecen es un viaje o un auto o no sé, que te llegue a tu casa más cómodo, eh, no sé, lo que compramos por Mercado Libre o por Amazon, lo que sea. Yo ayer compré mis cremitas para la cara, que me lleguen mis cremitas para la cara. Bueno, eso es una circunstancia. La gobernanza significa que los datos gobiernan el mundo. Y que quienes no usan esa información monstruosa que está ahí, porque estamos hablando de monstruosidades de datos, recién les decía los zettabytes que se generan, están en una desventaja comparativa total con respecto a quienes sí los utilizan, porque sirven para, los datos no son malos, o sea, la cuestión es cómo protegemos a las personas en el uso de esos datos. Esa es la clave. Por eso la agenda de gobernanza de datos, ahora voy a hablar un poco de protección de datos personales, aunque no es la razón de ser de mi presentación, generalmente son dos temas que son como hermanitos, van muy cerquita uno del otro. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos en el pasado, no podemos dejar de usar los datos. La pregunta es, ¿cómo vamos a...? La pregunta no es si usar los datos o no usar los datos. La pregunta es, cómo gestionar el uso de esos datos. Y para eso la gobernanza, y esa es la relación con el tema de la protección de los datos personales. Gracias por la reflexión. Gracias. No, por favor. Entonces, como les decía, es una reglamentación, ya sea una cuestión regulatoria estatal, que en el mundo de lo estatal tiene que estar claramente organizado y hay ciertas atribuciones de las instituciones que van a administrar esos datos, o en el mundo de lo privado que tengan las organizaciones sus lineamientos para gestionar ese activo estratégico. ¿Qué permite la gobernanza de datos? La capacidad de alinearlos todos para ponerlos al servicio de las organizaciones y tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son los derechos y las responsabilidades a la hora de tomar decisiones con esos datos? Y generar una serie de políticas, normas y procedimientos de esos datos. Ahora les voy a decir en qué escenario estamos a nivel federal y cómo han avanzado algunos gobiernos locales y, por supuesto, asegurar su cumplimiento. ¿Qué objetivos? ¿Qué es lo bueno de la gobernanza de datos? Permite tomar mejores decisiones, eso ya lo dije, nos permite ser muy ágiles ante los cambios, ¿sí? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, fue una monstruosidad los cambios de la vida y de todos. Imagínense la reacción de los sistemas de salud de los gobiernos. ¿Cómo tomar decisiones para montar las transformaciones en los hospitales? Entonces, cuando uno tiene buenos datos, puede ser mucho más ágil en escenarios de alta incertidumbre. Permite reducir muchísimo los costos para estar probando, cuando uno va a probar una nueva política pública, por ejemplo, nosotros en Monterrey hicimos un proyecto en su momento con el TEC de Monterrey para hacer un gemelo digital. ¿De qué sirve un gemelo digital? Es como si fuera un espejo de la ciudad, pero digital. Y entonces, si yo quiero tomar la decisión de cambiar el sentido de algunas calles para ver cómo es el comportamiento del tráfico, puedo hacer esa prueba primero en el gemelo digital, ver el impacto en la movilidad y me va a dar mucha información para poder tomar la decisión en el mundo real. ¿Sí? Muchas veces se toman las decisiones en el mundo real y hay muchos factores que son difíciles de calcular. En el gemelo digital, por ejemplo, que construimos, pudimos poner información de los escurrimientos de agua. Cuando en Monterrey, por ejemplo, no llueve mucho, pero cuando llueve se cae el cielo. Bueno, ¿dónde se encharca? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, en realidad son datos. Los datos pueden estar en una forma de tablas, inmensas tablas, gigantes tablas, o inclusive los datos pueden estar representados de forma espacial, ¿sí? Que lo podamos ver sobre el territorio y ver las pendientes, ¿no? En ciudades que tienen muchas pendientes podemos ver cómo se comportan algunos factores.
Otro elemento central, y créanme que este es de los más difíciles, yo lo sufrí en carne propia y cualquiera que haga una gobernanza de datos en cualquier organización lo va a sufrir también, que los datos generalmente están en silos. ¿A qué se refiere? La secretaría que genera esos datos cree que los datos son de ellos y que no hay que compartirlos con nadie, la secretaría tal o el gobierno tal, cuando los datos deberían, precisamente por estos modelos de gobernanza, deberían descentralizarse en espacios, justamente con todos los lineamientos y con todos los procedimientos, para ver cómo interactúan las demás, todas las variables. Inclusive, la gente que administra, por ejemplo, datos en una secretaría, no sé, de desarrollo urbano, generalmente por sus capacidades van a tener muchos Exceles y esos Exceles no se hablan uno con el otro. Eso dificulta muchísimo la toma de datos. Cuando uno establece un modelo de gobernanza y pone toda una plataforma para la decisión de los datos, entonces estas personas, en vez de andar capturando un Excel, capturan información en una plataforma que les permite visualizar cómo se están comportando todos los factores y tomar decisiones en tiempo real y ajustadas. Entonces, cambia mucho la dimensión. En vez de tener pequeñas bases de datos y que cada quien las hace como se le antojó, no como antojó como si fuera discrecional, como creyó que era la mejor forma de leer esos datos, un modelo de gobernanza te permite estandarizar las variables, ponerlos en plataformas y empezar a ver cómo interaccionan esos datos en tiempo real. Entonces, romper los silos internos de la organización es uno de los objetivos de la gobernanza. Proteger la seguridad de los datos. Si no tenemos un modelo de gobernanza, ¿cómo vamos a saber cómo se van a gestionar? Y asegurar la transparencia y la trazabilidad, no lo puse ahí, pero también es muy importante, de los procesos de cómo se gestionan esos datos. Es decir, una vez que entre el dato, quién lo limpia, cómo se limpia, bajo qué criterios, cuáles de esos datos son, cómo se anonimizan esos datos para proteger la identidad, cómo van a poder cada quien entrar a verlos para tomar decisiones, cómo se le van a pasar a los líderes de la organización para que puedan tener plataformas en tiempo real para tomar decisiones. Y luego, ¿cuáles de esos datos, hablando del espacio público, deben de ser datos abiertos? ¿Cómo se van a compartir esos datos abiertos? Esa transparencia y esa trazabilidad justamente la da la gobernanza de datos. Este modelito puede parecer un poco complicado, nada más quisiera que lo vean. Me olvidé de decirles al principio que en la primera página de la presentación había un QR, y ahí pueden ustedes con su teléfono bajar la presentación. Me olvidé. Díganme si ya la bajaron o si es necesario que me vuelva al primer slide para que le puedan sacar la imagen a la pantalla. Espero aquí los comentarios para ver si ya tienen la presentación o no tienen la presentación, porque el objetivo es que sí la tengan. Aquí al pendiente. ¿Tienen la presentación? Sí, me vuelvo para atrás, sin ningún problema. Vamos para atrás. Ahí está. Ahí está el QR. Una disculpa por la desorganización, no lo dije al principio. Le pueden tomar acercarlo a la imagen y ya con eso pueden tener toda la presentación. Al final de la presentación vienen todas las referencias que les estoy citando aquí en el trabajo para que las puedan revisar si ustedes gustan. Muy bien, me quedo aquí unos minutitos más para asegurarme que todos pudieron tomar su QR y me puedan seguir desde la presentación. De todos modos, Eliana tiene la presentación y si a alguien se le pasa, se las puede hacer llegar, no hay ningún problema. Vamos para adelante otra vez. Bueno, como les decía, aquí está el modelo gráfico de cómo funciona una gobernanza. Este modelo, digamos, tiene 4 pilares. Voy a ir en orden como si fuera contrarreloj para ir explicando cada uno de ellos. Pero digamos que hay 4 pilares.
el alcance organizacional, los mecanismos de gobernanza, el ámbito de los datos y el ámbito de dominio. Todo esto es lo que tiene que definir cuando una organización, cualquiera que ésta sea, público o privada, genera una gobernanza de datos. Primero, a nivel ¿qué dimensiones tiene a nivel intraorganizacional y si tiene dimensiones interorganizacionales? En el caso de los gobiernos, es muy, muy, muy importante que los gobiernos a diferentes niveles compartan datos. No quiere decir compartir datos que exponen toda su base de datos a terceros, sino que la base de datos interna que se genera tiene que tener lo que se le llama tecnológicamente una API, que es una interconexión de interoperabilidad. Por eso a veces escucharon que la palabra datos viene siempre junta con interoperabilidad, y que esa API, hagan de cuenta un brazo que se extiende de la plataforma interna, se conecta con una API de otro nivel de gobierno, y esto permite que se puedan verificar datos. Entonces, la organización del ecosistema de los datos tiene una dimensión intraorganizacional que hay que definir y una dimensión interorganizacional con todas las bases de datos con las que tiene que hablar nuestra base de datos. Por ejemplo, cuando uno diseña para un gobierno una ventanilla de trámites digitales, esa ventanilla de trámites digitales es un software interno que tiene que hablar. Todo software, en el fondo, es una base de datos. Eso es lo que es. Entonces, tiene que hablar con otros software internos, por ejemplo, con el sistema contable. Voy a hablar del caso de un municipio porque es el que me tocó a mí vivir. El software de la ventanilla de trámites digitales tiene que hablar con el software de contable internamente, pero externamente, por ejemplo, tiene que hablar con los softwares de los bancos para poder pagar los trámites en tiempo real. O sea, para que no te lleves el papelito y hagas el trámite en el banco, sino que conecte internamente la plataforma con las plataformas digitales de la banca. En la misma ventanilla yo pueda pagar mi servicio, y también con las empresas que ofrecen la facturación electrónica. Entonces, ahí mismo también. Y también con el SAT, porque el SAT es el que nos ofrece la firma electrónica avanzada. Entonces, mi ventanilla del municipio también tiene que conectar con el SAT para que los funcionarios y también los ciudadanos puedan firmar con la firma electrónica para poder hacerla avanzada. Entonces, si se fijan, es como una telaraña muy compleja de datos, donde el tema de la ciberseguridad, se imaginarán que es uno de los elementos fundamentales que ahora voy a dimensionar, pero que toda gobernanza de datos tiene dimensiones intraorganizacionales e interorganizacionales. Otra es lo que es la parte dura de los datos. Una cuestión son los metadatos, que son los explicativos, por ejemplo, de cuando yo digo ciudadano, o cuando yo digo qué quiero decir con cada dato. El tiempo, el espacio, las métricas, todo eso se define en los metadatos, ¿sí? Y también ahora tenemos, a través de este mundo digital, lo que es la Big Data, que es data que está en la red y que le permite, se usa mucho en el ámbito de lo privado esto, permite también mezclar mis datos internos con otra data que está generada. Por ejemplo, data que está en la web, por ejemplo, data que está generada con Machine Learning, o lo más fácil, con inteligencia artificial. Perdón, pero ya había hecho la gráfica y dije, hubiera sido mejor poner inteligencia artificial, o data que tiene que ver con los biométricos. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente cuando entran a la app de su banca digital, entran con su huella, o al mismo celular, entran con la huella o con la imagen de la cara, cosa que implica un montón de regulaciones que van a otro nivel, a nivel estatal, pero que es importantísimo porque, como les decía, la data que se genera hoy
no es nada más datos en una tabla, sino hay datos de voz, hay datos de video, hay datos biométricos y toda esa información se procesa en un track para dar decisiones. Voy a pasar al cuadro que está superior a su lado derecho, que tiene que ver con cómo se hace la estructura interna. Quiénes van a administrar esos datos, quién va a ser el decisor, quiénes van a ser los operadores, cada base de datos con quién, qué responsabilidades hay a cada nivel, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia? En este tema lo importante es no estar tratando de inventar el hilo negro. A nivel internacional ya hay muy buenas prácticas de estándares de datos que están validadas, identificar esos estándares, cuáles son los que le aplican a la organización, si esa organización utiliza por alguna razón datos biométricos, pues va a haber estándares para los datos biométricos. Si utiliza datos espaciales, pues va a haber estándares específicos para los datos espaciales. Entonces, todas esas políticas, todos esos estándares internacionales, cómo ir agrupándolos, cómo ir haciendo ese manual, cómo ir generando el entrenamiento de las personas y la coordinación para esa toma de decisiones. Y por último, todo lo que rodea al mundo de los datos, digamos, que tiene que ver con la calidad de esos datos, la seguridad de esos datos. Recién estaba explicando que es imposible pensar que los datos estén dentro de un solo sistema encerrados, sino que van a estar interactuando con otras bases de datos dentro de la misma organización y fuera de la organización. Por lo tanto, el tema de ciberseguridad de los datos es un elemento sustancial. Cuando ustedes escuchan de que hay un hackeo a un sistema, justamente lo que hacen los hackers es quererse meter a través de mecanismos maliciosos para entrar a esas bases de datos y robar esa información. Entonces, no podemos vivir en un mundo aislado, pero al mismo tiempo tenemos que asegurarnos que la calidad de esa interacción de los datos esté segura y para eso también hay estándares. ¿Cómo se va a hacer la arquitectura de los datos? Eso viene cuando se diseña el software, cómo se van a ir poniendo los datos, el ciclo de vida de los datos, si hay datos, por ejemplo, que van a tener que borrarse porque ya no se van a utilizar de alguna forma, cómo se puede hacer eso, también tiene que estar definido. El almacenamiento y la infraestructura. Créanme que ese es todo un tema. ¿Por qué? Porque al crecer en una cantidad monstruosa el volumen de datos que requiere cualquier organización, ya no es tan sencillo. No sé cómo se maneja en el Senado, a mí me tocó administrarlo en el caso del municipio de Monterrey, el data center. Es tanta la escalabilidad de los datos y la calidad de los datos que es prácticamente imposible pensar que una gran organización puede tener todos sus datos en un data center. Entonces ahora, como ustedes habrán escuchado, están estos modelos de las nubes. Entonces, el modelo de almacenamiento de los datos pasa a ser un modelo de naturaleza híbrida, donde tenemos algunos datos que los tenemos gestionando dentro de la organización y otros datos u otras bases de datos que se tienen que ir a la nube. ¿Y por qué pasa eso? No es nada más un tema de almacenamiento, no se trata nada más de ponerlos como si fueran los cajones de mi closet, sino que en las bases de datos también está el procesamiento de los datos. Y el procesar grandes, por ejemplo, cuando uno va digitalizando los servicios del gobierno, pues nuestros usuarios potencialmente son todos los ciudadanos de una ciudad o de un país. Por lo tanto, imagínense la cantidad monstruosa de datos que hay que procesar y eso hace que sea muy complicado, no solamente el almacenamiento, no se trata de tener los datos ahí guardaditos, sino digamos, los motores de procesamiento para altos volúmenes de datos, así como se va digitalizando las sociedades, que no sea suficiente contenerlos en un solo lugar y procesarlos en un solo lugar. Y también por requerimientos de ciberseguridad. La información no está más segura porque la tengamos en nuestro propio edificio o en nuestro propio data center ahí
y no se mueve de ahí, entonces creemos que está más segura, porque a veces hay muchísimas amenazas de ciberseguridad, sino la seguridad de los datos está en tener réplicas seguras en modelos de nubes, que inclusive pueden ser en diferentes nubes, de tal forma que si hay un ataque de ciberseguridad a una de las fuentes donde está la información, podemos utilizar otra. Cuando ustedes ven que hay un ataque de ciberseguridad y digamos hay un pirateo de los datos, de las bases de datos, y no y está secuestrada prácticamente, quiere decir que no había otra forma de llegar a los datos más que en ese solo lugar. Entonces tenemos que repensar cómo es la idea de la seguridad de los datos. No están más seguros si los tenemos solo nosotros, están más seguros si tenemos mejores estándares y si tenemos buenas réplicas de esa información para no tener que nunca dejar de operar. O sea, el chiste es que no se caiga la operación. Imagínense lo costoso que es para un gobierno o para cualquier organización dejar de operar durante un tiempo importante. Díganme si vamos bien. Yo espero que sea útil todo lo que estamos platicando. Si estamos ok, sigo para adelante. Si hay algo que hay que repetir, comentar, me lo dicen con toda confianza. Excelente, muy bien, me encantó. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son esos estándares de calidad? Bueno, una cosa, yo hablaba recién de estándares técnicos, que no suma Perdón, comentarlo aquí. Sí, sí. ¿podría interrumpirte un poquito? Nada más tengo una pregunta en relación Adelante, por favor. a tu diapositiva anterior. ¿En dónde crees Sí. que estas nubes, digamos que dices que son híbridas, o todo este almacenamiento se va a guardar? O sea, ¿se renta, se compra o se Sí, hace? se hacen contratos, en el ámbito de lo público es muy delicado hacer esos contratos, pero es muy importante hacerlos bien. Y se rentan los espacios, inclusive se rentan, cómo lo explico? No todos los datos, no es que tú rentas un espacio, como cuando, por ejemplo, tú rentas para decir, ay, soy una guardadora compulsiva, vamos a rentar estos lugares donde voy a llevar lo que no uso. ¿Vieron esos programas donde llevamos y metemos todo ahí? No se trata, cuando uno habla de nube, no se trata, como les digo recién, solo de almacenamiento. Es más, lo de almacenamiento es lo de menos. Son motores de procesamiento. Entonces, dependiendo de diferentes tipos de bases de datos, son diferentes los servicios de nube que te van a ofrecer por el tipo de procesamiento que tú requieras. Entonces, lo ideal, digo, yo aprendí todo esto, más que todo, de los que tienen de las mejores decisiones en ese tema son a mi forma de verlo, el gobierno británico. Y el gobierno británico tiene todos esos lineamientos y todo eso, está todo en línea. Entonces yo me puse a estudiar una barbaridad para decir, bueno, ¿cómo tengo esta responsabilidad? ¿Cómo tomo la mejor decisión? Entonces, uno no puede pasar de un día, o sea, cuando en el caso mío yo administré un gobierno que no tenía tomé un gobierno que no tenía nada de digitalización, cero, tenía nada más un software de contabilidad y alguna otra cosa, a un modelo completo de nube. No se puede hacer de un día para el otro, no se puede hacer una decisión extrema, hay que ir haciéndolo por pasos, ¿no? Entonces, el óptimo sería tener un sistema de multinube o multicloud, tener ciertos servicios con unas empresas, ciertos servicios en otras empresas, que esos datos estén confirmados. Cuando uno va desde cero, el primer pasito que tiene que dar es contratar el primer servicio de nube y armar la arquitectura de esos datos para conectar lo que está en la base de datos in-house, digamos, en casa, con lo que es el primer servicio de nube. Un modelo que se va consolidando va teniendo diferentes esquemas. Y por supuesto, yo sé que lo que estoy diciendo
en el mundo de lo público puede sonar muy controversial, porque hay toda una tradición de que la soberanía de los datos está en el espacio físico, ¿sí? Soy soberano de mis datos porque los tengo en mi data center. La realidad no es así con el mundo de lo digital. Porque si te secuestran los datos, la soberanía de tus datos se perdió en el momento del secuestro, ¿sí? La soberanía de tus datos es que los puedas tener, que tú tengas el control de cómo están diversificados, de tal forma que no te hackeen. Es correcto, por supuesto que sí, los datos públicos, por supuesto que sí. Es toda una definición cuando uno hace esos contratos. A mí me tocó ir a Estonia, que es el país que tiene las mejores políticas digitales, o no sé si las mejores, las más avanzadas, son los más audaces. En el caso de Estonia, tuvieron hace unos años un ciberhackeo tremendo de Rusia. Y es ahí donde ellos tomaron la gran decisión de que la forma más segura de tener sus datos era tenerlos replicados, los tienen en Luxemburgo, ¿no? Entonces, son decisiones que hay que tomar en términos de gobernanza de datos. Nosotros sabemos que hubo en los últimos años ciberataques importantes en el caso de México, en diferentes órdenes de gobierno, ¿sí? Entonces, lo que nunca nos dicen es cómo se negocia la recuperación de los datos, ¿sí? Y entonces eso nos expone todavía más. No es una sesión para hablar de los contratos de nube, pero sí lo que al menos les quiero decir aquí es que cualquier dato exacto, el tema de las Smart TV, hay muchísima información que se va ahí. Tengo entendido que hay unos lineamientos de la agencia de competencia que pusieron qué Smart TV son seguros, cuáles no son seguros. Y eso ya tiene que ver más con nuestra protección. ¿Vieron? Les dije, la gobernanza de datos está íntimamente relacionada con la protección de los datos. Entonces, la gobernanza de datos, para no desviarme mucho al objetivo de esta sesión, también tiene que ver el tema de ciberseguridad y de la infraestructura de la información. Y pensar que si uno le pone torres de data center, de racks de datos a su propio data center y cree que ahí están seguros y están bien, no es el camino. Muy bien, voy a avanzar. ¿Cuáles son, o sea, qué son buenos datos? ¿Qué tiene que tener un dato para que sea un dato de calidad? Primero, tiene que estar exacto, lo más preciso posible, ¿sí? Y definir claramente el metadato, que es el que me va a hacer derivar la información. Luego, la integridad. ¿Qué significa la integridad? Que no haya huecos de datos. Otra fundamental es la consistencia. Imagínense que cuando, como les comentaba recién, las bases de datos hablan unas con otras. ¿Qué quiere decir que hablan las bases de datos? Que generalmente cuando hay un software, cada una genera su propia base de datos. La cuestión es que cuando se conectan unas con otras, que haya los datos que vengan de una fuente y los datos que vengan de otra fuente coincidan. Por lo tanto, eso es lo que hace a la consistencia de los datos. Otra tiene que ver con la actualidad de los datos. Cuando uno establece una metaplataforma donde va a conectar datos de información, uno de los factores fundamentales es que esos datos se vayan actualizando en forma continua. Cuando uno actualiza el Excel y se espera 6 meses y vuelve a agarrar ese Excel, pues eso es complicado porque está tomando datos en retrospectiva. Otra muy importante, ahí estábamos hablando recién de la protección y voy a hablar un poquito también de datos abiertos, y esa es una gran responsabilidad de los datos, es que cuando no todos los datos, por cuestiones de seguridad, no todos los datos se pueden poner a la ciudadanía, pero la mayor parte de los datos que se puedan acceder por parte de la ciudadanía es el modelo óptimo, ¿sí? ¿Y cómo tienen que ser?
pues tienen que ser formatos abiertos y legibles, que no sean PDFs, ¿sí? En México hemos avanzado mucho a través de los años con los portales de transparencia, pero en materia de transparencia proactiva todavía nos queda muchísimo por hacer. Y hay información que es muy valiosa, que por su naturaleza generan los gobiernos y que puede servir para fortalecer las economías, algún mercado, para que los ciudadanos tengan información, ¿sí? Entonces, la accesibilidad de los datos abiertos es fundamental. Y, por último, la relevancia. ¿Qué tan importantes son esos datos? Si yo voy a subir, no sé, 15 capas de datos, estoy inventando un número por decir cualquier cosa, pero no, digo, tengo 90 capas de datos, está bien, puedes tener muchas capas de datos, es ese dato para qué va a servir. Puedes tener muchos datos cosméticos y pocos datos útiles para la gente. Una capa de datos que nosotros en Monterrey logramos subir a la plataforma de datos y creemos que era muy valiosa era el uso de suelo. Entonces, el uso de suelo es fundamental porque si un ciudadano piensa en empezar un trámite con el gobierno o tomar la decisión, voy a comprar ese predio o no lo voy a comprar, bueno, ¿qué uso de suelo tiene autorizado? Entonces, esa información la tiene el gobierno y es información a la que para acceder en un mundo no digital tengo que presentarme a una dirección de desarrollo urbano, que lo verifiquen adentro y que me lo informen. Si me pueden publicar toda esa capa de información, pues el ciudadano ya la tiene a un clic y eso es súper poderoso, súper oportuno y muy necesario para los ciudadanos. Como les decía, hay una relación sustancial entre la gobernanza de los datos y la protección de los datos. No son lo mismo, pero sí, si lo pudiéramos poner con un diagrama de Venn, hay una intersección muy importante. Entonces, hay toda una serie de objetivos que también tiene que cumplir la gobernanza de datos en materia de protección de datos personales. Y esta es cumplir con los principios de protección de datos personales, que ahí están todos mencionados, garantizar que los interesados puedan ejercer sus derechos, puedan rectificar información, puedan inclusive suprimir información. Supongamos una persona que fue objeto de un delito. No objeto, sujeto. Bueno, que cometió un delito. Eso es lo que quería decir, que cometió un delito. Y pagó su condena en la cárcel. Tiene que quedar toda la vida, cada vez que uno ponga información sobre esa persona, tiene que estar ahí su récord, ¿sí? Si ya pagó una pena por ese delito. Son preguntas que antes no nos podíamos hacer, pero que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, el derecho al olvido, que está ahí mencionado, es uno de los derechos que se pueden ejercer. Que yo pueda aportar esos datos. Por ejemplo, si recuerdan ustedes bien todo el debate que hubo hace unos años en México, donde había limitaciones para llevarme mi número telefónico de una empresa a otra empresa, porque eso mantenía los monopolios, ¿no? Bueno, yo quiero mover mis datos o quiero cambiarme de Afore o quiero... ¿sí? ¿Quién protege mis derechos cuando hago esos movimientos, por ejemplo? Y en todo el proceso de diseño eso tiene que darse en un modelo de gobernanza. Entonces, la protección de los datos personales es una de las dimensiones dentro del proceso de la gobernanza de los datos. Y en la siguiente hora me gustaría hablar un poco de los cambios legales e institucionales que están sucediendo ahora mismo en México en materia de gobernanza de datos y en materia de protección de datos personales. Y digo que se están dando en el sentido de que puedo hacer y seguramente ustedes son más expertos que yo, y seguramente en su trabajo
Eh, en México, a Hola, ver, Fabita Cintia. dice... Cintia, Sí, disculpa adelante. que la interrupción antes de que saltes al otro tema. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Sí, En el chat coloqué algunas dudas, agregaría existenciales. Es decir, todo a lo ver, que ¿dónde está el platicamos. chat? Porque es la primera vez que uso el Webex, ahí voy. Ya. Ah, Eh, perdón, no las... sí, sí. bueno, un poco te lo planteo. O sea, entiendo que al final los estados ahora, en este momento histórico, tienen que asumir la fragilidad de datos masivos y lo que tú has comentado, el Ujú, robo, hackeo, pero esto que tú comentaste en algún momento me gustaría si, no sé si existe en este momento la posibilidad real o ya es ilusión de esa existencia material de documentación oficial, una cosa tan básica como el acta de nacimiento o algo, precisamente ujú, en un escenario de pérdida masiva de datos, o el ejemplo que colocaste de Rusia, que no es nuevo, Rusia, China, los propios Estados Unidos, ujú, que se ujú, dedican ujú. a robar datos porque ya, y cierro con Por esto, geopolítica. la, la, la gobernanza digital implica también la geopolítica que estás comentando ahora, y pues Ujú, llegamos a un nivel casi distópico, pero entiendo muy real y presente hoy. A ver tus comentarios, ujú. gracias. Gracias, Juan, qué amable. Yo diría, la semana pasada me voy a volver a un evento. La semana pasada hubo un evento en la Ciudad de México al que me invitaron. Fue organizada por la Asociación Latinoamericana de Internet y estaban presentes, en esa Asociación Latinoamericana de Internet estaban presentes muchas de estas empresas que dan servicios digitales y había legisladores de muchos lugares de América Latina y también había, digamos, de las agencias que se encargan de la protección de datos personales, ¿no? Era muy interesante la plataforma del espacio y una legisladora argentina dijo, y me parece que es muy atinado, no podemos legislar el miedo. Y a mí me quedó esa frase, me impactó y se discutió mucho ahí en la sesión, porque sí, cuando uno piensa en el escenario distópico, la reacción natural es casi meter la cabeza dentro del hoyo y que a mí no me pase nada. Y te diré, Juan, yo administrando la tecnología de un municipio 3 años, y no soy religiosa, me encomendé a Dios y a la Virgen de Guadalupe durante 3 años para que no me pasara nada, a pesar de que uno toma las medidas que tiene que tomar. ¿Qué digo esto? Que la presión de esa responsabilidad laboral es altísima, es altísima. Entonces, no se trata de meter como el avestruz la cabeza abajo del hoyo, sino de informarse y tomar las mejores decisiones en materia tecnológica. Y esas mejores decisiones en materia tecnológica a veces parecen en contrasentido parecen en contra de sentido de lo que hubiera que hacer. Si uno dice, bueno, vamos a blindar donde tengo mis datos, vamos a blindar esa base, ahí la vamos a fortalecer para que ahí se quede guardada. En realidad eso no es más seguro, ¿sí? Por supuesto que hay que poner todos los perímetros necesarios para proteger esa información que está en el data center local y nadie dice que tenga que desaparecer el data center local, o por lo menos por ahora, o por lo menos por ahora, sino que la escalabilidad en materia de procesamiento de los datos que implica operar nuevos softwares limita mucho la capacidad de lo que se puede hacer en un data center local y también, por más medidas que les pongamos, tienen sus elementos de vulnerabilidad. Entonces, es importante, o las mejores medidas de ciberseguridad, aparte de fortalecer los perímetros de los data centers que tenemos en físico en nuestras organizaciones, también tiene que ser pensar en réplicas o en el tema, digamos, de la arquitectura de la información. Es una decisión que se tiene que tomar al más alto nivel, procurando todos los elementos para configurar la mayor seguridad, pero también la mayor operabilidad. ¿Sí? Es una ecuación compleja, pero mi recomendación a ustedes que están trabajando
en el ámbito de lo legislativo es buscar mayor información, buscar las mejores prácticas internacionales y no regular en base al miedo. Muchísimas El gracias. derecho a poder portar... No, por favor, un gusto. Acá hay una pregunta de Jorge. En temas de seguridad, ¿cómo aplicarías en tema de gobierno? Por ejemplo, ¿habría el derecho de poder portar mi licencia de manejar digital en cualquier app y no exclusivamente en una de gobierno? Bueno, esa es una decisión que tiene que salir de las decisiones del gobierno. Técnicamente se puede hacer porque ya están las wallets de las empresas, pero me tocó, ahora que estoy pensando, Jorge, me tocó participar en un organismo internacional que me invitaron cuando me retiré de gobierno, me tuve que retirar porque era para representantes de gobierno, que se llama Open Wallet Foundation. Y la Open Wallet Foundation, que está anidada en la Organización Internacional de Telecomunicaciones, justamente está buscando que haya estas ideas de wallets o de carteras neutras, de tal forma que uno pueda poner ahí, porque sí sabemos que hay carteras en Apple, sí sabemos que hay carteras en Google, pero bueno, son decisiones nuestras poner nuestras credenciales ahí, pero sí hay desarrollos de wallets neutras, de tal forma que yo pudiera migrar la información y no tener que usarla exclusivamente en la app gubernamental. Bueno, voy a seguir porque... Sí. Hola, Hola, ¿qué tal, Jorge? que si debe ser un derecho del ciudadano y no una decisión de gobierno. Es una buena pregunta. Es decir, yo como gobierno, ¿Sí? ¿no? Soy el emisor, por seguir con el mismo ejemplo, de la licencia de manejar digital, ¿no? El gobierno es el emisor. Pero si eso no, sería la cuestión, un derecho del ciudadano decir, ok, yo puedo portar esa licencia en una app que tú tengas, pero también, si es mi derecho, oye, yo la quiero portar en otro wallet. Es más cómodo, más funcional, etcétera, pero que sea un derecho del ciudadano y no una discrecionalidad del gobierno que es emisor. Gracias por aclararme y sí, creo que sí debería de ser un derecho. La verdad es que en la realidad, hoy en día en México tenemos pocas credenciales digitales relacionadas a lo gubernamental. Por ejemplo, para empezar, no tenemos nuestro ID digital nacional, que no me quiero meter en problemas con mi presentación, pero entiendo que viene en los próximos años, que esta administración ya está dando los pasos. Y bueno, habrá que cuidar muchísimo esos temas, pero de nuevo, no se puede regular el miedo y sí es importante tener las identificaciones digitales y es muy interesante el ejemplo que diste de una cosa es quien genera la credencial y otra cosa es quién es no solamente el portador, sino quién es el dueño de esa credencial, que eres tú mismo, ¿no? O sea, son tus datos, ¿no? Muy, muy buen comentario, muy atinado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo es oro. Quería un poquito reflexionar sobre lo que se puede ir viendo sobre los cambios legales e institucionales que están iniciándose este año en México, para dejarles como una big picture. Hay muchos temas que todavía no están profundizados, pero que ahí bien, van avanzando, ¿no? Una de las más importantes, como ustedes saben, es la abrogación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como les decía, este tema no es de gobernanza de datos exclusivamente, pero tiene que ver, es un tema altamente sensible porque tiene que ver con los cambios legales e institucionales en la administración de los datos de las personas. Bueno, y con respecto a esto se expidieron las siguientes leyes: la Ley General de Transparencia para el Pueblo, la Ley General de Protección de Datos Personales, bueno, se modificó porque ya existía, de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y ahí es bien importante identificar cómo se da ese traspaso institucional de lo legal a lo institucional con la desaparición de la INAI el mes pasado,
y la absorción de esta agenda, discúlpenme, en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, donde estas funciones específicamente serán administradas por un órgano desconcentrado de nueva creación llamado Transparencia para el Pueblo. Y es muy delicado darle, pues, seguimiento, porque aquí están todos los estándares de protección de datos personales, y uno de los cambios más importantes que tiene esta modificación legislativa e institucional es que los sujetos obligados ahora van a tener que vigilarse a sí mismos. Ahí se presenta y ahí se controla la protección de datos personales. Entonces, se escala la cantidad de sujetos obligados en una cantidad muy grande, lo que sin lugar a dudas va a ser un reto muy importante para la operación. El otro tema muy importante, estuve revisando yo la cobertura y las decisiones, pero se ha hablado mucho de esto sobre la transferencia de la Plataforma Nacional de Transparencia que operaba el INAI y que ahora se va a operar en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, no puedo dar mayores precisiones en todo esto, pero es un tema al que hay que darle en materia de gobernanza de datos mucho seguimiento. Ahí puse algunos de los elementos más importantes que vienen con esta reforma, como comentaba, la desaparición del INAI y la incorporación en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Pasa de los 7 comisionados al titular de Transparencia para el Pueblo. Se ha declarado que la Plataforma Nacional de Transparencia va a estar regulada ahora por ley y va a haber un validador criptográfico para asegurar que, estoy viendo si hay comentarios, déjenme, para asegurar que la calidad de los datos que están en la plataforma hoy, al hacer esta transparencia. Hay un micrófono abierto, por favor. Hay un micrófono, gracias. Asegurar la transferencia de esta base de datos inmensa e importantísima. Johan, si pudieran cerrar ese micrófono, agradecería, por favor. No sé, Eliana, perdón, si lo puedes cerrar tú. Bueno. Entonces, la migración de la Plataforma Nacional, de lo que yo he leído, yo no estoy en el gobierno ni estoy cercana al gobierno, pero entiendo que la declaración de la secretaria es que va a haber un aseguramiento de la Plataforma Nacional de Transparencias. Ahora las impugnaciones ya no se van a presentar al INAI, sino a las autoridades locales, por eso estos cuestionamientos que se presentaron respecto de que los sujetos obligados se van a vigilar a sí mismos, y un cambio en los juicios de amparo, donde se van a presentar los juicios de amparo. Entonces viene una gran transformación en México en la aplicación de todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, y este es un tema delicadísimo y de primera importancia a la hora de pensar la gobernanza de datos. Ahora bien, bueno, aquí les había dejado evidencia del artículo donde, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que se relaciona con el tema de la gobernanza de datos en particular. Ese artículo es el artículo 33 y para establecer y mantener medidas de seguridad para protección de datos, tendrán que hacer las siguientes actividades, y verán que están íntimamente relacionadas con lo que yo expliqué hace un rato sobre la gobernanza de datos, ¿sí? Políticas internas de gestión y tratamiento, en particular de los datos personales, elaborar los inventarios de los datos personales y de los sistemas de tratamiento, y análisis de riesgo. Entonces, marqué en negritas el 1 y el 3 porque claramente son los más delicados y tienen un alto componente, son los más dedicados en relación al tema de gobernanza de datos, y tienen un componente de diseño fundamental. Y también el punto número 7,
que tiene que ver con la importancia de capacitar a los personales que administran todos estos datos, ¿no? Son unos retos muy grandes los que se vienen para la administración pública en todos sus niveles en materia de gobernanza de datos y en gestión de datos, de tratamiento de datos personales. Pero les quería comentar para que vean que que es como un diagrama de Venn, de alguna forma, o sea, no toda la gobernanza de datos tiene que ver con protección de datos personales, hay otros elementos que comentaba recién, y en sentido estricto, la gobernanza de datos corresponde a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que va a estar a cargo tanto de los datos, del portal de datos abiertos, como el análisis de generar estos modelos de interoperabilidad entre bases de datos y el análisis de los datos. El reglamento interior de la agencia, que es la reglamentación que se expidió hasta la fecha, que fue del 22 de enero, todavía no menciona en profundidad cuestiones muy específicas de la gobernanza de datos como mecanismos de recolección, almacenamiento y la delicadeza de las políticas de ciberseguridad, que estoy segura que lo irán haciendo porque pues es la condición para la gobernanza de datos. Sin embargo, lo que sí me gustaría mencionar es que es muy importante que México a nivel federal se ajuste al ritmo de los tiempos y que tengamos por fin una política pública de gobierno digital. En el caso de México, sí nos quedamos muy atrasados con respecto a otros países, inclusive a países de menor desarrollo, de menor escala, que han avanzado más en la digitalización, no solamente de los trámites digitales, así como hablábamos recién de la licencia de conducir y otros trámites, cualquiera estos sean, sino también al tema de la identidad y al tema de la gobernanza de los datos para la toma de decisión. Entonces, es una señal inequívoca, importantísima, que este sexenio vamos a transitar la transformación digital y de telecomunicaciones, y que la clave de la importancia de esta nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que como les comento, ya tiene su reglamento interior y claramente demuestra que es ahí donde se da la gobernanza de los datos en el numeral octavo, inciso H, declara claramente que la gestión de base de datos que permite interoperar los sistemas nacionales y la administración pública con el Registro Nacional de Población. Como ven, la palabra interoperabilidad de los sistemas, que es lo que expliqué hace un rato, es clave. Arquitectura de datos consumibles. Es una muy buena práctica mantener todos los datos de seguridad nacional fuera de esta operación. Lo mismo correspondía en el escenario de la política pública que implementé yo aquí en Monterrey, donde toda la gestión de datos de seguridad deben estar por fuera y desvinculados de esta, al menos compartir algunos datos, pero no las bases de datos que interoperen como tal, y generar todo el análisis de datos de información de las dependencias de toda la administración pública, justamente, y esto sucede en todos los países, por el tema de los silos que les comentaba hace un rato. Es dificilísimo generar esta cultura de la compartición y la centralización de los datos. Por lo tanto, la agencia tendrá un reto monstruoso en generar estándares para que cada una de las secretarías y dependencias alinee su generación de información y la haga interoperar con las bases centrales para poder empezar a decir que en México tenemos un modelo integral de gobernanza de datos, ¿no? Entonces, todo lo que viene en esta materia en estos próximos
5 años y medio que nos quedan, es muy retador, es muy expresador y es muy retador. Y yo espero que le vaya muy bien a la Agencia de Transformación Digital, porque tenemos una necesidad de avanzar en este camino. Y también los temas, me quedó el último numeral, los temas de datos abiertos y de gobierno abierto que estarán dentro de esta agencia. Quería comentarles algo sobre mejores prácticas, un poquito sobre mejores prácticas, para que si ustedes deseaban revisar algunos países, no quiere decir que es lo único, pero al menos lo que a mí me parece sustancial en cuanto a nivel supranacional con la Unión Europea, tienen toda una estructura donde tienen una ley de gobernanza de datos, y donde definen, por ejemplo, lo que les llaman ellos los intermediarios de datos, que facilitan ese intercambio de información entre empresas y gobiernos. El tema de reutilización de datos protegidos, si están anonimizados, y hay una Junta Europea de Innovación de Datos, que se llama EDIB, ahí también se las estoy mencionando, y directivas para publicar y reutilizar datos abiertos. Es bien importante, quiero hacer aquí una pausa porque es muy delicado cuando ustedes ven reutilización de datos, el concepto, y no lo mencioné, sí lo mencioné, pero no hice profundización en esto y creo que es muy clave, es el tema de la anonimización. Voy a dar un ejemplo que creo que es fundamental. Muchas veces hay datos que no se comparten como datos abiertos, tiene razón, por la delicadeza de los datos de las que estamos hablando. El ejemplo que les voy a dar es la capa de llamadas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar al 911. Aquí tuvimos toda una discusión muy interesante en Monterrey, cómo podíamos publicar esos datos, si podíamos publicar esos datos. Entonces, la anonimización es como muy sofisticada la palabra, muy rimbombante, pero es usar el dato y transformarlo en anónimo, de tal forma que no expongamos a las personas, pero sí nos permitan identificar patrones que son muy importantes y donde se pueden hacer muchísimas políticas públicas y solucionar problemas públicos. Entonces, les contaba, tuvimos este debate, fue un debate muy importante. Ese tipo de datos están en la Secretaría de Seguridad porque partimos de premisas culturales, ¿verdad? La visión desde estas lógicas de seguridad es no les vamos a pasar los datos y no vamos a compartir los datos. Y la visión desde una lógica de innovación y de gobernanza de datos es cómo podemos transitar a una buena práctica donde entendamos que podemos no solamente anonimizar los datos, sino lo que hacíamos en el ejercicio que hicimos nosotros era desviar los puntos de referencia, porque eran capas de información geoespacial y entonces uno puede mover unos metros los puntos de violencia, por ejemplo, para que se imaginen un tablero espacial de la ciudad y entonces donde uno pueda ver la incidencia de las llamadas de 911. Entonces también se pueden ponerle un pequeño margen de error de tal forma que lo pueda desplazar y asegurar a las víctimas. ¿Por qué es importante y por qué tomar decisiones de este tipo, de publicar este tipo de datos, no va en contra de las víctimas, sino que es para ayudar a las víctimas? Porque nos permite identificar patrones muy interesantes que no solamente sí son importantes para las secretarías de seguridad o para la agenda de seguridad, pero también para las organizaciones civiles y para las personas mismas. Cuando uno puede identificar en el espacio patrones respecto de lugares y de tiempos, puede empezar a tomar medidas muy interesantes para generar conciencia, para proteger mujeres. Les cuento este caso porque sí fue un debate que tenía que ver justamente con la anonimización de los datos. Entonces, es muy importante
no solamente asegurar tener una buena calidad de los datos, sino asegurar que sucedan los procesos de anonimización de esos datos para generar capas que sean de datos abiertos y que permita a la sociedad tener información para tomar decisiones. Y en ese sentido, la práctica o la buena práctica de la Unión Europea en materia de datos abiertos para su reutilización. El otro ejemplo, perdón, ya me está fallando la voz de hablar en corrido. El otro ejemplo que les quería contar era de Gran Bretaña, que tienen una muy destacada prácticas de gobernanza de datos, y entonces tienen marco de calidad de datos de gobierno, donde definen todos los estándares de calidad. Yo les hablé de estándares de calidad hace un ratito, con 6 factores fundamentales, pero tienen todas las guías, toda la capacitación y toda esta información es pública, uno puede acceder, y certificaciones para los datos maestros. Vamos a tener que hacer esto más interactivo en la última media hora porque ya no me da la voz. Y el marco de gobernanza de intercambio de datos para la cuestión del intercambio seguro. Como les comentaba, la interoperabilidad de los datos hace que las bases de datos se tengan que conectar unas a otras. No podemos Cintia, pensar... disculpa la interrupción. Es que se quedó, no sé si sí, así lo dejaste a propósito tu presentación, pero no se ha movido tu presentación. ¿En qué slide están? Hay una pantalla solo con los aspectos y antes, en términos de, y el ahora con los órganos garantes, el INAI. No, entonces sí, no, definitivamente ya pasé. Déjeme que dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí, gracias. Una disculpa, gracias por avisarme. Déjame que lo vuelvo a ver. Una disculpa. Esperen. Ahí voy. Share. ¿Ahí se ve lo de Reino Unido? Dime, Juan. Sí. Sí, perfecto. Perfecto, gracias por avisarme. Yo iba avanzando, igual tienen la presentación ustedes, pero bueno. El tema del intercambio seguro de los datos y legal de los datos, que es importantísimo, ¿no? Y eso, en ese tipo de diseño institucional están involucradas diferentes áreas del servicio de gobierno digital, ¿no? Entonces, mejores prácticas que se pueden emular, no emular, que se pueden tomar como referencia para adaptar y aplicarla. En México, en el caso de México, como les decía, no hubo una política digital estructurada en la administración anterior que fuera una prioridad gubernamental. Hubo otras prioridades, no fue la digital, que sí lo es en esta administración, en términos de visión. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues que los esfuerzos eran individuales. Al no haber una estrategia nacional digital como tal, pues había esfuerzos aislados de gobiernos estatales o de gobiernos municipales, y se fue probando con diferentes tecnologías, ¿no? Sin embargo, lo que viene, esperemos que venga en esta administración, es el aterrizaje de esta estrategia nacional digital, y eso va a implicar un modelo de coordinación importantísimo, un reto fundamental a nivel federal, de forma horizontal, y a nivel vertical con los diferentes órganos de gobierno. Entonces iremos viendo cómo se comporta, si hay una estandarización de la plataforma, digamos, el equipo que está en la nueva agencia. Muchos de ustedes seguramente son de la Ciudad de México y conocen bien que este equipo surgió de la Agencia Digital de la Ciudad de México, entonces
tienen sus estándares, tienen sus plataformas y podremos ir viendo si hay un modelo más estandarizado donde haya gobiernos que, digamos, reciban y adopten, esa es la palabra, adopten los softwares que comparta la Agencia Nacional Digital, o si hay el espacio para otras alternativas digitales que ya surgieron en otras ciudades y otros estados por este, digamos, espacio en blanco que había en los últimos años, y se permite un modelo de interoperabilidad más descentralizada, digamos. Iremos observando. Estaría bueno juntarnos de aquí unos años y poder comentar cómo va evolucionando ese modelo. Quisiera yo hacer un ejercicio con ustedes, pero antes de eso, para cerrar la presentación, decir que si se fijaron, la primera parte de la presentación hablaba más de cómo es el mundo actual, cómo es un modelo de gobernanza y cómo funciona. Entonces, entender que es el modelo de gobernanza de datos es un elemento crucial de gestión en la actualidad para cualquier tipo de organización, pública o privada, por la cantidad de datos y la importancia de utilizar los datos en los escenarios de incertidumbre para la toma de decisión. Y hablando de la segunda parte, donde refería al caso de México, a los cambios legales e institucionales que están sucediendo, tanto en materia de protección de datos personales en particular, como en general de la gobernanza de estos datos o la creación inclusive de la gestión de esta gobernanza, estamos en un momento clave de reconfiguración y que le tenemos que dedicar mucha observación a estos fenómenos y generar, y ahí ese es el reto un poquito que les quisiera dejar para que ustedes reflexionen, cómo está la gobernanza de datos en el Senado. ¿Quién la administra? Si están esos manuales de operación, cómo se da ese proceso, qué tan socializado está y cómo tienen las diferentes comisiones y las fracciones parlamentarias la posibilidad de acceder a esos datos. Como yo no tengo la oportunidad de acceder a esos datos porque son internos, se me ocurrió hacer un ejercicio que tuviera que ver más bien con la plataforma de datos abiertos. Y estuve explorando el día de ayer la plataforma de datos abiertas del Senado y me gustaría que la pudiéramos analizar en relación a los estándares que estuvimos conversando ahora, particularmente para la plataforma de datos abiertos del Senado. Entonces, les voy a pedir que entren a esa liga, micrositios.senado.gov.mx, inclusive si uno pone portal de datos abiertos del Senado, o inclusive algunos de ustedes fueron parte de este proceso de creación de este portal de datos abiertos, que lo exploren. Y me gustaría que reflexionen si cuenta con bases de datos relevantes sobre la operación legislativa, siempre se puede hacer las cosas mejor, qué capas de datos significativas se podrían agregar, o sea, hay algunas, cuáles se podrían agregar, si tiene un diccionario de metadatos, o sea, si cuenta con un diccionario de datos, con cuáles de estos estándares internacionales de calidad que vimos aquí en la sesión cumple, con cuáles no. Y si ustedes me pueden comentar, porque eso sí yo no lo pude detectar de la información, qué área operativa del Senado administra el portal y si hay un lineamiento también, porque no lo pude detectar, y reflexionar al final sobre la importancia de que el Senado cuente con un portal de datos abiertos de calidad. ¿Qué les parece? Sé que no todos pueden hablar, que no todos pueden participar, pero les dejo el ejercicio. Si pueden ir entrando a la página, díganme si pueden entrar y pueden ir viendo las bases de datos. Les voy a pedir que hablen brevemente, hay algunas, no hay muchas, que las abran y a ver cómo está esta experiencia.
Les doy, son las 10:35, les doy 10 minutitos para que tengamos, para hacer un ejercicio final en los últimos 15 minutos de la sesión. Y yo me voy para ponerme algo en la garganta porque no puedo hablar. Ahí vengo. Muchas gracias, quedo aquí pendiente.
Hola, buenos días. ¿Te puedo hacer una consulta, digo, fuera de la cuestionario este que estamos haciendo? Sí, adelante. Digo, no sé qué tan, se puede decir, confiable o certero, por ejemplo, es en la parte de, digo, a lo mejor se queda uno con esa ideología. En la cuestión de cuando uno se tramita las visas, por ejemplo, en Estados Unidos, digo, tenemos Correcto. esa creencia, por ejemplo, que ellos tienen toda nuestra información, o asumimos que ellos tienen más datos informativos personales que el propio país, por decir algo. ¿Qué tan cierto eso es? ¿O es alguna, digo, porque yo entiendo que tiene sus mecanismos de certificar a las personas para el trámite de visas y entradas a su país y todo eso? Bueno, no, no sé, nunca Gracias. trabajé para el gobierno de Estados Unidos, pero yo diría que por lo pronto, ¿qué tienen? Tienen todos nuestros desplazamientos y tienen toda la información que les entregamos nosotros mismos en nuestros expedientes a la hora de ir a tramitar una visa, ¿no? Digamos, eso por propia voluntad se los estamos dando nosotros, que nos piden un montón de información. Ahora bien, y es muy interesante analizar hacia adelante. Estuve viendo que vino la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. ¿Fue esta semana o la semana pasada? Ya me perdí. Creo que fue esta semana, ¿verdad? Y hubo una Sí, conversación donde, pues, quiero ser, es muy delicado lo que estoy diciendo y la verdad yo soy una usuaria de medios de comunicación igual que todos ustedes, no tengo información privilegiada, pero se discutió en la prensa el tema de que el gobierno de Estados Unidos pidió información biométrica a México, ¿no? Entonces, eso sí se vuelve muy delicado. Muchas empresas tecnológicas tienen información biométrica nuestra también y no sé qué convenios tengan ellos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, probablemente tengan información de aquí y de allá, eh, pero también debe haber ideas donde pensamos como realismo mágico, ¿verdad? Que hay muchas cosas que no son. No sé si la respuesta fue la correcta, pero me imagino que en parte sí tienen y que el debate ahora tiene que ver con este tema de los datos biométricos, ¿no? Bueno, nos quedan 15 menos de 15 minutitos y yo les quise poner el ejercicio de que revisaran la plataforma de datos abiertos del Senado y puse algunas preguntas. Me gustaría ver, no sé si la habían abierto alguna vez o no la habían abierto, si alguien quiere comentar para que con lo que los temas que estuvimos viendo en esta sesión de 2 horas, qué reflexiones les deja ver la plataforma y qué se podría hacer mejor, que no es tan difícil mejorar la plataforma. Ay. Siempre vienen los salarios, todos los funcionarios públicos, cuando uno es funcionario público, siempre vienen los salarios. Bueno, me gustaría abrir el micrófono. Bueno, ahí dice Majo, los datos están súper desactualizados. Efectivamente, están súper desactualizados. Alguien que quiera abrirla, porque no quiero hacer los comentarios de mi percepción, quiero escuchar los comentarios de la percepción de ustedes. Al fin y al cabo es una plataforma de datos abiertos, no es tan comprometedor el tema. A ver, ¿qué les pareció? Aparte de que los datos están muy desactualizados. Pues yo comentaría justo esta parte de la desactualización. Yo que soy de sociedad civil y trabajamos mucho cuestiones de iniciativas legislativas, monitoreo legislativo, el ver que las iniciativas legislativas están hasta el 2023 y que siguen diciendo en estatus pendiente o que las aprobadas están hasta el 2021 para sociedad civil, eso no funciona, ¿no? Entonces pues sí, es más trabajo para nosotras estarnos metiendo a las gacetas, ¿no? Constantemente, dado que estas páginas no están actualizadas.
Creo que es algo muy importante. Gracias, Majo. Y, por ejemplo, perdón por tomarte la palabra, que ya estabas hablando, pero ¿qué tipo de datos que ustedes utilizan podrían estar en esta base de datos abierta que no están? Que podría ser útil tener. Y a veces eso es ponerse de acuerdo y no es que haya alguien que lo esté negando, sino más bien que no hubo una co-creación o una discusión sobre esto. ¿Qué tipo de datos se podrían compartir que serían muy útiles? Híjole, pues eso creo que requiere un análisis más amplio, porque ahorita Ajá. fue una discusión muy rápida. Ok. Bueno, alguna idea nada más, como para disparar y cerrar, ¿no? Si, la idea de siempre se puede hacer mejor, ¿no? Ay, no sé, lo tendría que Lo tendrías pensar. que pensar. Está bien, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Hola. Sí, adelante. Creo que también uno de los problemas, digo, se puede decir, digo, nosotros trabajamos aquí, pero creo que la plataforma o la página, por decir algo, en muchas, digo, en este caso nos estás mandando un enlace para buscar información, pero pues digo, la gente común y corriente que entra desde el inicio al portal como tal, digo, llevando al caso el comentario que acabas de hacer, no te dirige o tiene tantas secciones la página que ni siquiera están vinculadas. O sea, no sé, caso yo estoy en el área de comunicación social. Por ejemplo, el área no está vinculada, no sé, con transparencia o pues, con la Gaceta, que tiene que ver con los temas de las sesiones y todo esto. O la parte de licitaciones y todo eso. O sea, hay muchas cosas que no sé si sea la mismo portal, por ejemplo, que no permite vincular varias ramas, varias áreas, por decir algo. O sea parte de la legislación, por decir algo, incluso interna. Y muchas, digo, en este caso recibimos muchas llamadas. Es que no encuentro esto, es que no encuentro aquello. Digo, uno porque ya se familiariza con la página y el Claro. portal, y pues a lo mejor puede estar. Tiene que ver mucho también con la parte de que no están actualizados los datos. Y esa parte, pues no, a la sociedad común, pues se le dificulta, Claro. porque no consigue la información como tal al momento. Si uno le pide, no sé, alguna minuta, un dictamen pasado o algún otro dato relevante de alguna sesión, pues es muy complicado recuperar esa parte por la parte que no está actualizada el portal, por decir algo. Creo que esa es una parte donde, digo, no, pues, ¿qué se puede decir? Se puede La mejorar. gente está discord. Ajá. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Aquí hay otro comentario de María. No, de Majo también. La cuestión de los formatos, aunque muestran distintos formatos, no están disponibles. Esto limita la posibilidad, o sea, no son descargables. Y María Oros también dice que es importante que la base de datos no solo sea suministrada por una sola persona, sino por un equipo interdisciplinario, o sea, que se pueda alimentar por diferentes personas, claro. Bueno, Muy yo bien. quisiera Adelante. comentar, yo entiendo, hay un área de transparencia en el Senado y es muy activa, ¿eh? Todo el tiempo nos están pidiendo información. Nosotros como comisión, todo el tiempo de todo lo que hacemos, mandamos los formatos que nos solicitan actualizados, o sea, inclusive cada reunión que tenemos, que ya
hemos hecho 5 reuniones de la comisión, vamos por la 6ª. Cada reunión de la comisión le enviamos al área de transparencia toda nuestra información actualizadísima. Ellos no hay un segundo que no te la pidan. Entonces, yo creo que, y también nos piden información de senadores y del senador, de todo. Entonces, pues, quizá no han puesto a nadie que actualice la base y yo creo que ellos son los que la operan. Ok. Pero bueno, son muy activos en pedir información de transparencia. Sí, yo quería hacer un ejercicio, no tengo otros accesos ni conozco mucho, pero un poco para que reflexionaran ustedes desde dentro cómo se podría poner la información legislativa lo más cercano posible a la gente, siguiendo los estándares, las mejores prácticas internacionales. Bueno, son los últimos 5 minutos. Si hay algún comentario más, espero que les haya resultado interesante la presentación, que les haya, más que interesante, que les haya resultado útil. Les dejo aquí en el chat, porque no lo puse, mi correo electrónico por cualquier cosa y quedo a sus órdenes. Hay un mensaje de Jorge Velázquez. ¿Sí? De los Jorge, portales. Sí, adelante, Lito. De que son muy engorrosos. Exactamente. El chiste es hacerlo lo más ciudadanizados posible. Y sí se pueden ver prácticas internacionales que nos pueden inspirar para mejorar este tipo de productos. Entonces, como digamos que los datos como tal son un commodity que cada vez va a ser más necesario, que todos vamos a necesitar, y por lo tanto es fundamental tenerlo ordenado y que esté estratégicamente definido todos los lineamientos que tienen que ver con su administración. ¡Ay, qué interesante! Estoy muy contenta de haber entendido todo lo que nos explicaste muy bien. Ya quiero ser tu alumna en el TEC. No sé si hubiera alguien más que quiera comentar algo. Si no, bueno, ya nos pusieron ahí quién es el coordinador del área de transparencia, y sí son ellos. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Cintia. Muchas gracias a las y los colegas que en viernes previo a vacaciones. Es cierto, es cierto. Bueno, a la semana, porque tuvimos 3 sesiones esta semana y tendremos 3 sesiones la Pascua para poder tener idealmente toda la semana entrante. Nosotros íbamos a trabajar los días que se requiere porque tenemos mucho trabajo, entonces pues ya estaremos descansando después. El próximo lunes 21 seguimos con el tema de la gobernanza de datos y la autonomía digital con la doctora Patricia Villaverde. Ella también es del TEC de Monterrey y tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver también, y nos va a hablar de casos claves internacionalmente, las experiencias de otros países, y quizá va a hacer algún somero recordatorio de lo que nos acaba de comentar Cintia. Ella ayer pues me llamó para ver el enfoque y le dije que pues libertad de cátedra, ¿verdad? No tengo el gusto de conocerla, la verdad no la conozco. Muchísimas gracias, Cintia, y pues nos vemos el lunes 21 a las 9 de la mañana, ya para nuestra última semana, y les vamos a informar a través de los correos electrónicos la cuestión relacionada con la certificación de este curso. Pues muchas gracias, Cintia, un abrazo. Muchas gracias a todos por dedicarme este tiempo, gracias por invitarme, Eliana. Seguiremos sumando para mejorar en México la política digital desde la trinchera que nos toque, ¿verdad? Y que todos y todas tengan excelentes vacaciones. Y yo quiero que todos sepan que te quiero mucho y que eres mi guía. Qué bueno, qué bueno. Aquí nos vamos ayudando. Quedo a tus órdenes. Muy bien, hasta luego. Saludos a todas y todas. Bye, bye.
Gracias. Hasta luego. Gracias.